Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la semana pasada entrevistamos a Milko Schwarzman sobre la velocidad en que aumenta la temperatura de los mares. Bueno, hizo anuncios, datos, una síntesis de todo esto. 21 grados 8 es la temperatura récord, es histórico en los mares del mundo, la temperatura promedio. Pueden encontrar en YouTube a este reportaje, ahí están todos esos datos completos. Pero además nos habló del salmón que comemos, el salmón rosado, el que vamos a la pescadería y compramos u ordenamos cuando vamos a comer a un restaurante. Y dice Milko, es un pescado gris, está engordado en jaulas y lleno de antibióticos coloreados para que resulte más atractivo. Es decir, esos animales son coloreados con sustancias químicas para que, si han ido a la pescadería lo saben, es de un color como fluo, ¿no? Sí, brillante, es un naranja no es un fluo. color natural. No, es un naranja fluo que viste Bueno. que te atrae a la vista, pero... Escuchemos a Milko un fragmento de lo que nos dijo el sábado pasado. Todo el salmón que consumimos en Argentina viene de Chile, y ese salmón que lo vemos rosado y se llama salmón rosado, no es rosado, ese es un color artificial mediante aditivos, mediante krill molido, mediante una cantidad de formas que se le da un color. Claro, El ¿cuál color es es el gris de la carne, pero claro, lo colorean para que parezca salmón rosado, no es lo más sano, o sea, el salmón rosado que consumimos en Argentina no es recomendable consumirlo, y no solo no es recomendable por las grandes cantidades de antibióticos y químicos que se le echan hasta para darle el color artificial de rosado, sino también porque tiene un severo impacto ambiental, no solo por las especies que se utiliza para criar, como les decía, se utilizan hasta 8 o 10 kilos de otras especies para 1 kilo de salmón, o sea, es algo insostenible, y sino que también en las zonas donde se cría el salmón se ha visto que hay grandes cantidades de contaminación. El salmón se cría en jaulas cerca de la costa en Chile, y en esas jaulas se echa alimento balanceado, sustancias químicas, como les decía, antibióticos, de todo, una mezcla de alimento, pero la mezcla que el salmón no consume se va al fondo del mar, termina contaminando el mar, y ya se ha estudiado en Chile que tiene efectos negativos hasta en las poblaciones de ballenas que se acercan a las costas de Chile. O sea, no hay ningún aspecto positivo de consumir salmón rosado. Salmón pintado. Mira, ojalá fuese cartón pintado. Ajá. Es lo que llevamos a la mesa con un agregado estético para que el alimento resulte más llamativo. Y hay empresas como una holandesa que se llama DSM que incluso ofrecen un catálogo de colores. Vos tenés una pescadería y te mandan el catálogo como en las pinturerías para que vos elijas el color de salmón que te parece va a ir mejor con tu clientela. Ay, qué horror. Bueno, cosas del primer cuarto del siglo XXI. Ahí en el final, Milko aludía a parte de lo que escuchamos ahora. Estos son sonidos de las ballenas que están siendo afectadas por esta industria justamente que citaba Milko, ¿no? Es muy dulce y sugestivo a la vez escuchar. No sé qué te produce a vos que trabajaste con delfines, Cari. Y es sí, es como un idioma, ¿no? Como darse cuenta de que la comunicación entre otras especies es impresionante, como cada uno tiene su lenguaje, ¿no? Esa especie tan emblemática entre nosotros está afectada efectivamente por la industria de las salmoneras, pero sobre todo por la crisis climática de la cual hablábamos antes, ¿no? La temperatura que va subiendo en los océanos. ¿Cómo las afectará? Si son animales que vienen a parir aquí al sur de la Argentina, como sabemos, a Puerto Madryn. Ahí vienen a parir, ¿no? ¿Variará esto el ciclo de vida de las ballenas? ¿Cómo va a ser la dinámica poblacional? Entre nosotros, el que sabe mucho y el que trabaja en campo seguido es Mariano Cironi, que es un doctor en biología, director científico y socio fundador del Instituto de Conservación de Ballenas. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día.
Hola, buen día Sergio, buen día ahí a todo el equipo. Gracias por esta invitación. Acá estoy escuchándolos y acababa justamente de alimentar a mis pececitos. Tengo un pequeño estanque en mi casa. Mira vos. Una piscina natural, es una piscina, pero que Ah. tiene plantas y que tiene peces, Eh, y vengo justamente de alimentar a los peces. Che, antes de arrancar con nuestras preguntas y sabiéndote una persona de mucha sensibilidad, ¿qué tenés para decir de todo lo que escuchaste? ¿Escuchaste a Gabo Ferro? ¿Escuchaste un poco a Milko Schwarzman? ¿Escuchaste parte de la introducción y el marco de lo que vamos a hablar ahora? Varias cosas para decir tengo. Por ejemplo, que tuve la suerte de conocer a Gabo Ferro personalmente hace unos años, cuando vino a Córdoba a un festival de poesía que en ese entonces organizaba mi hermano aquí en Córdoba. Ajá. Y vino Gabo como invitado para hacer un evento musical en el festival, que estuvo hermoso. Un grande. Bueno, la sensibilidad de Gabo siempre me tocó mucho, así que fue una linda sorpresa escucharlo esta mañana acá en tu programa. También conozco a Milko porque durante tiempo trabajó él haciendo campañas de marinas en Greenpeace, y en aquel entonces hacíamos algunas cosas juntos. Y también, curiosamente, parte de mi trabajo me lleva todos los años, y estuve en febrero allí, a la isla de Chiloé, en el sur de Chile, que es justamente una de las zonas donde están las salmoneras chilenas. Así que conozco eso bastante de cerca, y es tremendo lo que se ve en la costa chilena, allí, en los fiordos, por el efecto de las salmoneras, de los cuales ya hablaron, así que no hace falta decir mucho más. Solo sí agrego un componente más, y que es el componente sociocultural del impacto que tienen estas salmoneras, porque obviamente han trastocado en cierta forma la estructura sociocultural de la zona, al venir estas empresas que son extranjeras, la mayoría, a instalar esas jaulas horribles de las que hablaba recién Milko, y bueno, también dejando sin trabajo a gente, pescadores artesanales, pescadores locales, ¿no es cierto?, que pierden sus puestos de trabajo, que se modifican el entorno en el que viven. He agregado más en una mortandad de salmones que hubo hace unos años por una virosis que mató a decenas de miles de salmones. Miles de toneladas de salmones muertos fueron arrojados a las costas, cerca de las costas, para deshacerse de ese material orgánico que terminó pudriéndose en el mar y contaminando con contaminación orgánica toda esa zona, por decisión propiamente de las salmoneras. Entonces, la verdad, no tienen nada bueno para ofrecer y tienen mucho de malo para darle a la gente. Comer ese salmón es una de las peores cosas que podemos comer. Hablemos de las ballenas, Mariano, y su posible afectación por la suba de temperaturas. Vos sabés que Milko estuvo en el programa, vino acá a la radio, como has venido vos algunas veces, y estaba muy preocupado porque ciertamente los científicos están alertando por este 21 grados 12 de temperatura, este récord global histórico. Y bueno, no hay mucha atención de parte de los medios. Supongo que debe haber algunos intereses, supongo que habrá también parte de ignorancia en cuanto a qué le damos relevancia y a qué no. A veces pasamos horas en la radio o en la tele hablando de superficialidades, y a nosotros nos contagió, de verdad, esa preocupación, ¿no? Mira, a veces creo que puede ser una cuestión de escalas, la preocupación, el miedo del que hablabas vos también hace un rato. Por ahí es más fácil comprender cosas pequeñas, comprender impactos pequeños, entre comillas, en términos de escala, en términos relativos, ¿no? No sé, uno puede comprender lo que pasa si de golpe vive en una zona donde hay un bosque y ese bosque se incendia, y uno ve ese incendio, y donde antes había bosque y árboles y muchas interacciones entre especies, bueno, después de eso quedan cenizas y tierra arrasada. Uno lo ve, lo comprende, y el impacto se siente fácilmente. El cambio climático creo que es tan grande que no llegamos a entender realmente el impacto que está teniendo, y que va a seguir teniendo cada vez más intenso. Creo que es tan
grande, lo que puede ocasionar que nos resulta difícil internalizarlo. A veces yo mismo digo, ¿cómo es posible que nos vayamos a la cama todas las noches, pongamos la cabeza en la almohada y realmente logremos dormir siendo que se viene lo que se viene, que ya está sucediendo, ¿no es cierto? Y se viene lo que se viene. Es tremendo lo que puede llegar a suceder si esta tendencia en el aumento de la temperatura sigue, en muchísimos aspectos. Por eso digo que a veces es difícil de internalizar algo tan grande. Por eso queremos aprovechar a vos que estás en contacto con las ballenas, que al menos nos des un ejemplo muy cercano, detallado como tenés y especializado sobre la ballena franca austral, que tanto queremos, que tantas personas han tenido posibilidad de ver desde muy cerca en Puerto Madryn, ¿no? Sí, ¿Cómo las afectará? Hay varias cosas para decir que son concretas sobre las ballenas en general y las ballenas francas en particular. Primero, una brevísima introducción. Las ballenas francas se alimentan principalmente de krill y de copépodos. Son los crustáceos del plancton, los copépodos muy pequeñitos, el krill un poco más grande, son como un camarón, y el krill particularmente, que es la base alimentaria de muchas especies en el ecosistema antártico, en el Atlántico Sur y en otros sitios, el krill hiberna debajo del hielo. Las larvas del krill pasan el invierno debajo del hielo. Cuando la temperatura superficial del mar aumenta, aunque sea 1 grado o menos, la superficie de hielo cubierta en esa zona disminuye, porque la temperatura está un poquito más alta de lo normal, entonces la superficie de hielo disminuye. Y esa disminución, en algunos años, pueden significar millones de kilómetros cuadrados menos de hielo, por lo tanto menos de hábitat, para que el krill pase el invierno en sus estadios larvales. Y por lo tanto, en el verano siguiente hay mucho menos krill, porque no tuvo suficiente hábitat durante el invierno para hibernar. Entonces, lo que hemos detectado en años intensos de la oscilación del Niño, el Niño sabemos esta oscilación climática que tiene un impacto en el clima a nivel mundial, en años intensos del Niño en los que la temperatura del mar subió un poquito más arriba del promedio, hubo mucho menos krill, y luego en Península Valdés, muy lejos de las zonas donde esto sucede, lo que detectamos fue una baja en la tasa reproductiva de la población, es decir, en esos años había menos producción de crías, menos ballenatos que nacían, por distintos motivos, no todos quedan claros. Algunos pueden ser que simplemente algunas hembras no vinieron a parir a Península Valdés, otras pueden haber venido y tuvieron a sus crías y murieron muy pequeñas y no las detectamos. En otros casos pueden darse abortos y tampoco los detectamos. Las ballenas, para quedar preñadas, necesitan estar gordas. Producir una cría para una ballena es muy caro en términos de energía, y ellas tienen que alimentarse durante el verano, juntar sus reservas de grasa, y esa grasa luego se va a transformar durante la gestación, se va a transformar en la cría, y sobre todo durante la lactancia, que dura 1 año, se va a transformar en leche para pasarla a la cría. Si la hembra no está lo suficientemente gorda porque no pudo comer mucho, no queda preñada. Entonces eso detectamos una baja en la tasa de producción de crías en los años en los que la temperatura del mar fue levemente superior por la oscilación del Niño. Esto funciona como una especie de experimento a gran escala, y es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo si el cambio climático y uno de sus efectos, el calentamiento global, continúa avanzando. Ese es un primer dato que te puedo dar. Mariano Cironi está en Córdoba. Estás ahí en Córdoba, ¿verdad? Sí, volví la semana pasada de Brasil. Estuvimos en un taller de conservación y manejo de la ballena franca austral, justamente en Brasil, y volví la semana pasada. Bueno, por eso, su base es Córdoba, pero desde ahí a Brasil, al sur de la Argentina. Bueno, en estos tiempos modernos es muy posible trabajar como lo hace Mariano, que es doctor en biología y director científico del Instituto de Conservación de Ballenas, muy reconocido además a nivel mundial. ¿Qué tal, Mariano? Te habla Marina. Vos sabés que, bueno, en el audio que escuchábamos de las ballenas hace un ratito, me impacta mucho los sonidos. Ellas tienen un lenguaje muy rico, tengo entendido, y viven en comunidades, ¿no? Respetan mucho esta cosa de la comunidad. Y una vez escuché como que tenían un lenguaje, una comunicación como muy avanzada.
Sí, así es. Los sonidos que escuchábamos hace unos minutos son puntualmente de ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son, entre las ballenas barbadas, las que tienen esos cantos tan hermosos, son canciones que pueden durar 20 minutos o más y que efectivamente pueden emocionar mucho a las personas, porque son unos cantos realmente muy melodiosos, muy misteriosos, ahí los estamos escuchando. Quien descubrió que estos sonidos son verdaderas canciones fue Roger Payne, con quien yo trabajé muchos años. Ahí las escuchamos. Sí. Increíble. Y quien estuvo tomando registro acá en Argentina, ¿no? Bueno, sí, Roger vino a la Argentina por primera vez en el año 1970 y ahí se dio cuenta de que Península Valdés era el lugar ideal para estudiar las ballenas francas en un estudio de largo plazo, que es el estudio que nosotros continuamos. Él hizo sus estudios con jorobadas en otros sitios y acá vino a estudiar las ballenas francas. Y sí, esos cantos, como decía, tienen una gran relevancia para las ballenas. Las ballenas, como digo muchas veces, viven en un mundo de sonidos. En el agua, digamos, la vista es bastante limitada, las ballenas ven bien, pero la vista es limitada por una cuestión de la visibilidad misma del agua. En las mejores condiciones, a lo mejor se puede ver hasta 100 metros, pero no mucho más. En cambio, el sonido en el mar puede transmitirse a kilómetros, cientos de kilómetros, miles de kilómetros, dependiendo de qué sonido hablemos. Y por eso para las ballenas el entorno acústico es muy importante. Entonces también es una variable a tener presente cuando hablamos del estado de salud del mar. Un mar ruidoso es un mar enfermo, es un mar contaminado. Es una contaminación que no vemos, pero sí es una contaminación que escuchamos. El ruido es una contaminación y afecta también la comunicación de las ballenas y afecta su estado de salud si esos ruidos son muy intensos, como los que produce, por ejemplo, la industria petrolera buscando petróleo y gas en el fondo del mar. Muchas amenazas, Mariano ha descrito parte de ellas y bueno, tiene que ver con esto que venimos hablando de una visión transversal de las problemáticas que van afectando a todas las especies, a todos los ecosistemas. Sí. Perdón, sí. Mariano, perdón. Adelante. Ahora te comento, Cari, bueno, te habla y te saluda, te admiro muchísimo. Buen día. Y te estoy escuchando también muy atentamente. Y sabés que tenemos un mensaje de Mariela, que es una oyente, que dice: vivo en Caballito, ¿qué puedo hacer desde acá para contribuir con la conservación de ballenas? Mirá qué interesante, desde un lugar de la ciudad bien emblemático, tratando de colaborar, de pensar, de conectar. Me parece que se trata de eso, ¿no, Mariano? Sí, sin duda hay partecitas en muchos lugares que pueden unirse y generar algo más grande. El efecto granito de arena nunca lo olvidaré, Sergio. Vos sabés de lo que estoy hablando. Sería una historia larga contarla, pero vos sabés de lo que estoy hablando. Pero bueno, sí, se refiere a algunas notas que hemos hecho para Canal 13, un ciclo muy interesante donde participó Mariano y hablábamos de eso, sí, de la importancia del granito de arena. Sí. Eso es, un granito de arena sobre otro granito de arena genera una montaña de arena y ahí tiene un efecto muy grande también, como decía Atahualpa. Bueno, puedo decirle al oyente, una manera de colaborar para que podamos seguir haciendo este trabajo, visibilizar lo que sucede, continuar con nuestros proyectos de investigación, de conservación y educación, es adoptando una ballena. Le cuento a la oyente y a todos quienes nos están escuchando que es posible adoptar una ballena a través de nuestro sitio en internet del Instituto de Conservación de Ballenas. Tenemos un programa de adopción. Que no te la llevas a tu casa. No. Ay, yo no es como el estanque tuyo, ¿no? La bañadera. La ballena queda en su sitio, pero bueno, tenemos allí ballenas que pueden adoptarse y tenemos historias conocidas de ellas, como Mochita, como Hueso, como, Trof, muchas ballenas, Luminosa, Nube, son ballenas que tienen historias para contarnos y algunas las hemos elegido justamente porque nos permiten visibilizar estas cuestiones ambientales de las que estamos hablando. Algunas ballenas cuyas historias de vida individuales nos dicen: esta ballena la vimos por primera vez, por decir algo, en el año 73 y luego en el año 85 la vimos de nuevo y tenía una cicatriz en su cuerpo. Y esa cicatriz tiene evidentemente la forma de haber sido producida por una hélice de un barco o por una red o por una soga. Entonces, esa historia de vida de esa ballena nos está contando que en algún momento de esos años pasó
por un impacto de alguna actividad humana. También contamos historias lindas y divertidas sobre las vidas de las ballenas, así que adoptar una ballena es una buena manera de contribuir a su conservación. Decíamos en la presentación, Mariano, que vos viajás a Puerto Madryn, que investigás ahí las ballenas, te embarcás, estás durante periodos cada año. Además de las cicatrices, ¿dónde están o qué otras marcas determinan su estado poblacional y demás? ¿Dónde ven ustedes lo que nosotros los comunes no podemos ver? Bueno, una técnica que se está usando cada vez más es, la técnica propiamente es la fotogrametría, y para lo que se usa es para medir la condición corporal de las ballenas. La condición corporal, básicamente, muy simple, es decir, si estaban gordas, ballena, como decís vos. Exactamente, si una ballena está gorda, si una ballena está flaca. Y eso lo medimos a través de fotografías aéreas, perdón, a través de fotografías aéreas tomadas desde drones, con una buena fotografía vertical de la ballena, además de saber quién es el individuo, porque lo fotoidentificamos a través de sus callosidades y lo buscamos en nuestro catálogo. También podemos medir el largo y el ancho de esa ballena a lo largo de su cuerpo y saber si está gorda, si está flaca, si al llegar a Península Valdés ya estaba flaca, cuando debería haber estado más gorda, cómo cambia su condición corporal a lo largo de la temporada, porque podemos ver al mismo individuo varias veces a lo largo de la temporada, por decir algo, en junio, luego en julio, luego en septiembre. Si es una hembra con una cría, es muy interesante ver cómo pasa la condición corporal de la madre a la cría. La madre, a medida que amamanta a la cría, va haciéndose cada vez más flaca y la cría va haciéndose cada vez más gorda y más larga, va creciendo. Entonces podemos medir esas tasas de cambio de la condición corporal de las madres, de las crías y también de los individuos adultos, los individuos juveniles, y de esa manera evaluar el estado general de la población y compararlo entre años, porque comenzamos con este estudio en el año 2018 y además tenemos fotografías muy antiguas también, desde el año 70, compararlas entre años para ver si entre años las ballenas que llegan y se van lo hacen en distinta condición corporal, y también compararlos espacialmente con otras poblaciones, con la población de ballenas francas de Australia, de las de Sudáfrica, y detectar así cambios en el ambiente a nivel global y no solamente a nivel local en Península Valdés. Entonces la técnica es muy útil, muy interesante, absolutamente no invasiva, solamente necesitamos una foto de la ballena tomada desde un dron y eso es todo, y nos da un montón de información. Bueno, tenemos un minuto, ahí va a ser Marina la última pregunta, pero para Mariela le quedó, me parece, súper contestada la pregunta. Adoptando una ballena, ¿es posible que la Fundación de Conservación, el Instituto de Conservación de Ballenas, pueda solventar los equipos, los traslados de los científicos, la infraestructura, la divulgación de toda esa información? Fíjense todo lo que hay detrás de un título o de algún dato nuevo que ustedes por ahí escuchan, leen o ven. Mucho trabajo, mucha necesidad justamente de contar con los recursos necesarios para esto. Mariano, esta pregunta es como más personal, te diría. ¿Qué se siente de encontrarte frente a un animal semejante al que estudiás? Te debe encantar, pero ¿cuál es la sensación de estar cerca de una ballena? Sensación de maravilla, le digo a veces. La sensación de maravilla, le digo. Sí, son animales impactantes realmente. Mira, yo estudio las ballenas desde el año 95, así que son 30 años de estudiar ballenas y de verlas todos los años. Y cada año cuando llego a Península Valdés, donde hacemos nuestro trabajo, y veo la primera ballena desde la costa o desde el bote o desde el acantilado, me invade esa misma sensación de maravilla. Son animales inmensos, es lo primero que nos llama la atención, por supuesto, su tamaño. Una ballena franca puede medir 15 metros de largo, mucho más larga que el bote en el que yo estoy trabajando. Vos hablabas de algunos nombres hoy, Mochita y otras, Nube. ¿Cómo las identifican? Las identificamos a través del patrón de callosidades que tienen en sus cabezas, esas
estructuras que a veces la gente dice que parecen piedras. Sí. Bueno, no son piedras, sino que son callosidades, callos, como los que podemos tener nosotros en los pies, solo que ellas las tienen desde el nacimiento y están cubiertos de unos pequeños crustáceos que se llaman ciámidos, que son de color blanco, y es lo que nos permite distinguirlas, porque se ven justamente blancas sobre la piel negra. Y cada ballena tiene un patrón de callosidades propio que no cambia durante la vida, entonces con una buena fotografía de la cabeza podemos saber quién es esa ballena, claro. Podemos saber que a Mochita, que la vimos por primera vez cuando nació en el 99, volvimos a verla unos años después con su primera cría, y lo mismo pasa con cada una de las ballenas que tenemos identificadas, que en este momento son más o menos 4.500 las ballenas que tenemos en el catálogo, y así podemos identificar a los individuos y aprender un montón a través del seguimiento a lo largo de los años de las historias de vida de cada uno de esos individuos. Bueno, un gran abrazo, Mariano, gracias por todo lo que hacen y bueno, sigamos siempre dispuestos a poder difundir todo lo que se investiga y todo lo que se conoce sobre las ballenas, que son además de todo un patrón de la salud de los océanos. De eso empezamos a hablar hoy. Gran abrazo. Así lo son. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar contigo, Sergio. Gracias por el espacio que nos da siempre. Gracias a todo tu equipo allí y a la audiencia que nos está escuchando. Que tengan un buen día lleno de ballenas en sus vidas. Gracias. Mariano Cironi, doctor en biología, es director científico y socio fundador del Instituto de Conservación de Ballenas, que nos acaba de decir, ya ha identificado a 4.500 ballenas que llegan ahí a Península Valdés cada año. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.